Bueno, acá veremos un poco el proceso que hice para realizar este peluche. Lo primero que hice fue crear dos esferas, una para la cabeza y otra para el cuerpo. Aplicarles el modificador de subdivisión. Ya luego para las piernas creé un cubo normal, le apliqué el modificador de mirror y el de subdivisión, ¿cierto? Para que me diera como las dos bolitas. En las dos vistas laterales que tengo, lo que hago es en una miro la silueta para que sí tenga la forma, ¿cierto? De la que estoy buscando y en la otra simplemente veo cómo está quedando el personaje. Aquí lo que hago es que voy modificando las piernas para encontrar las formas que deseo sin mucho detalle. Sigo acomodando los cosos, las piernas. Ya luego multiplico las piernas y las pongo para que sean los brazos. ¿Cierto? Todo siempre de la mano de las referencias. Simplemente la otra pantalla tenía las fotos de unos cuantos ositos Teddy de Google. Aquí lo que hice fue crear un cuadrado, le aplicar la subdivisión y aquí le hice fue aplicar el modificador para poder encontrar esta forma. Entonces ya aquí seguía buscando por medio de la silueta, pero veía que no me gustaba, entonces preferí como extruirlo. Entonces borré la mitad de la cara para poder aplicar el modificador mirror y ahora sí con el subdivide podía encontrar una forma que más me gustara en el rostro, en la trompita del peluche. Para las orejas lo que hice fue que inserté dos polígonos, cuatro polígonos y ya iba modificando los polígonos para encontrar es la forma que buscaba de las orejas. Acá intentaba aplanar un poco las entradas de la oreja, pero no me gustaba cómo quedaba. Entonces lo que hacía era que iba switcheando entre aplicar, activar y desactivar el modificador de Smooth para ir viendo cómo me iba quedando de las dos formas. Aquí para darle un poco más de forma a las orejas, lo que hago es que agrego un edge loop alrededor de la oreja para que me genere el borde un poco más grueso. Con la herramienta de esculpido de Blender puedo darle una mejor forma al cuerpo, moviendo un poco los vértices con la herramienta de mover. Y ya luego, como los brazos todavía tienen los modificadores sin aplicarse, puedo básicamente moverlo para que se vean un poco más integrados los brazos. Aquí ya como tenía la forma que me gustaba del osito, lo que hice fue que encontré una geometría que no se iba a visualizar, entonces para darle un poco más de optimización pues se puede borrar, ¿cierto? Ya que el muñeco no se va a mover ni nada. Pero antes de hacerlo es mejor guardar una copia porque uno nunca sabe. Aquí ya lo que hacía era buscar los polígonos que podía borrar. Podía borrar todos los que estaban del cuerpo del oso. Y como el otro brazo está en mirror también, lo puedo hacer mucho más fácil. Aquí realicé el mismo proceso para las piernas, pero como no le había aplicado el modificador, tenía que aplicárselo. Entonces lo que hice fue que se lo apliqué y buscaba los puntos para poder borrar como esa geometría que me sobraba dentro del personaje y ya moviendo los vértices podía cerrar esos huecos. Cuando se va a pasar ya un personaje para otro software de texturizado, como en mi caso Substance Painter, lo mejor es ponerle solo un material a todos, ¿cierto? Como este es un personaje sencillo, me podía tomar como el lujo de hacerlo. Y ya lo único que hago acá es como crearla a su vez. En un principio intento usar el V Smart,
pero veo que las UVs me quedan como muy raras y decido mejor hacerlas un poco más manual. Pero para poder hacer bien las UVs tenía que aplicarle el modificador el menos en la cabeza, que era la que estaba partida a la mitad. Acá busco borrar un poco de geometría para optimizar más como el personaje, aunque ya tiene mucha más geometría de la que debería tener. Pero como no se va a animar ni nada, puede funcionar muy bien la geometría que tiene. Acá voy seleccionando los edge por donde quiero que corte el V. Ya luego cuando los tengo seleccionados hundo la opción U y selecciono Mark Seam. Luego selecciono el rostro, que en el rostro también se debe hacer así para poder tener como esa geometría bien en esa parte. Luego la trompa lo mismo para poder hacer una diferencia ahí de partes. Y las orejas como es una parte un poco complicada también en la base de la oreja y dentro de la oreja para que así pueda tener como esos cortes ahí. Ya luego usando la herramienta U y hundiendo un wrap puedo generar todas las Vs. Y lo mismo para el cuerpo. Entonces lo seleccioné, miré cómo están las Vs, pero aquí vi que estaban muy raras y fue cuando recordé que debía de crearle, de frisear toda la escala y la posición de todos los objetos. Aquí en el brazo estaba marcando por donde iban los cortes, como el brazo tiene una parte que le había borrado, me funcionaba hacerlo de esa forma. Y lo mismo en las piernas. En las piernas es un poco más complicado, puesto que me estaba generando unas Vs un poco raras cuando los abría, pero me di cuenta luego de que era porque estaba haciendo los cortes por donde no eran. Entonces lo que decidí fue abrirlo como si fuera un pan a la mitad, pero sin cortar la parte frontal que ya lo había abierto, y ahí sí salió una V mucho mejor. Ahora lo seleccioné todas las Vs y le di un wrap para que todas las Vs me quedaran en un solo mapa. Ya luego de haber revisado todas las Vs, lo único que faltaba era exportar el personaje, el objeto, el osito en este caso, en OBJ para así poderlo texturizar bien en Substance Painter. Acá en Substance Painter ya al tener solo una textura de todo el objeto, lo único que hago es que le aplico una base de color café oscuro y luego otra base de un poco más claro y le agrego una capa blanca. Luego dale aquí en agregar un relleno, un fill en la máscara blanca. Busco es un mapa, un grayscale de fibras. Y ya con la escala puedo ir jugando para ir encontrando como la forma en la que yo quiera que esté, en la que yo quiera que esté las fibras que tiene el osito. Ya lo que hice fue acá agrupar estos dos colores para poder hacerle una máscara, una máscara negra para que no me mostrara nada en la trompita del peluche. Luego de que ya no tengo nada en la trompita del peluche, le puedo agregar otros colores. Acá lo que hice fue que le agregué un color un poco más claro para que me diera la sensación como los ositos Teddy, que tiene la trompa un poco más clara. Y ya luego con una máscara de relleno entera, le agrego una máscara negra y con un pincel blanco y un poco de height de altura le agrego el detalle de la boca para que me dé la sensación de como si tuviera profundidad. Luego de haber exportado todas las texturas desde Substance Painter, lo único que falta es importarlas acá en el Blender. Para conectar el Roughness, se conecta Roughness con Roughness, haciéndole un cambio en en el color, ¿cierto? Debe ser non-color. Para combinar el Ambient Occlusion y el Color, se usa el nodo de Mix RGB. Arriba se debe poner el Color y abajo el Ambient Occlusion. Y para el Normal Map se crea un nodo que se llama Normal Map y se agrega. Ya aquí creé los ojitos que me hacían falta, los iba acomodando, iba buscándole como la forma, porque pues no se lo había hecho antes de exportarlos,
pero aquí los pude lograr para que quedaran de una forma bastante bonita. Y aquí ya finalizando, lo que hago es que le agrego un material básico a los ojos del osito que sean un poco brillantes para poder que encuentren, para que tengan esa brillosidad. Acá había creado unas fibras del osito, pero luego las borré, por eso no puse esa parte. Ya lo que estoy haciendo es crear un triángulo básico de iluminación. Me di cuenta que estaba usando el motor de render Eevee y lo iba a renderizar en Cycles. Aquí lo que hacía era que acomodaba un poco la cámara y iba agregando un poco las luces y todo. Ya luego acá como había olvidado crearle la naricita, lo único que hice fue crear una esfera y apachurrarla un poquito y ya se le iba acomodando. Le puse el mismo material de los ojos puesto que me funcionaba muy bien. Y como es muy bueno usar siempre un sinfín para estas composiciones, pues lo que hice fue que lo modelé con un plano, lo iba extruyendo, lo iba poniendo un poco más. Aquí me di cuenta que estaba quedando muy bien, pero debía tener como un color diferente. Elegí este moradito. Con la ayuda de control B puedo seleccionar la parte en la que puedo renderizar en Blender, entonces ahí fue lo que hice. Ya luego de tener una escena que me gustaba, lo único que hice fue pasar a seleccionar los AOVs o pases de render que necesitaba, multipliqué por dos la cantidad de pases que usaban Cycles y seleccioné la forma de exportar OpenXR en multilayer para así poder componer después en Nuke. Ya luego acá en Nuke cambio la escena para que tenga un tamaño 1080, 1920 por 1080 e importo la escena. Algo que tiene Blender es que los pases no los saca por el RGBA, sino por el pase, el View Layer Beauty, ¿cierto? Y ya lo que hago es empiezo a descomponer la imagen, sacándole el diffuse direct, el indirect, el specular direct, el specular indirect y así todos los pasos para poder irlos componiendo acá en Nuke. Aquí lo que iba haciendo era descomponiendo la imagen en todos sus diferentes AUVs o sus diferentes pasos. Entonces estaba el especular indirect, el diffuse direct, el diffuse indirect. También tenía el amino occlusion y todos los otros pasos pues que yo le había dicho es de Blender que me sacara. La idea cuando se componen todos estos pases es que a la final el beauty sea igual a la composición de todos estos pases, porque si son diferentes pasa algo. Aquí yo usando el nodo de merge empiezo a combinar los diferentes pases y ponerlos pues para que se vea bonito. Por ejemplo este el diffuse direct e indirect y se suman. Todos se suman por el momento porque pues lo único que queremos es eso, que se sumen todos los diferentes pasos. Acá sumo el specular direct e indirect, también la misma opción, la misma cosa, eh, sumar. Luego estos dos se vuelven a sumar y la idea final es que, como les dije anteriormente, es que queden iguales al beauty. Por ejemplo, acá me di cuenta que no me estaba quedando igual al beauty, entonces estaba revisando si estaba bien todo. Aquí mirando estos dos pases me di cuenta de que me hacía falta el diffuse color. Entonces lo que tuve que hacer fue volver a renderizar toda la escena para poder obtener ese pase. Como era una escena sencillita no se demoró tanto. Luego de que terminó con la ayuda del nodo de Switch, junté las dos imágenes para ver si era el problema. Ya luego me di cuenta que efectivamente era ese, que me hacía falta el diffuse color. Por último, lo que hice fue combinar todos esos pases. El diffuse direct e indirect se suman
y se multiplican con el diffuse color para poder obtener el color como es. Y con la ayuda de un nodo de grade puedo empezar a cambiar los colores. Por ejemplo, en este caso está cambiando el color del osito y del fondo, ¿cierto? Independientes. Ya luego lo que hice fue que miré los pases de specular, de direct e indirect, vi que el direct podía jugar un poco con él y eso fue lo que hice usando otro es el mismo nodo de grade. Y ya por último lo que se hace es que se agrega un nodo de write, se selecciona la ruta de la carpeta donde se quiere guardar. En este caso lo iba a guardar en Exar, luego en JPG y desde la final decidí mejor guardarlo en PNG que me da un formato con bastante dinámica de color y este fue el resultado final.